Ya pasado, estábamos hablando en la comida desde el 2016, la última vez que estuve aquí con ustedes. Y es un gran placer y creo que siempre será una gran bendición de poder presentar algo de la palabra de Dios. Y no creo que mirarlo en alguna diferente manera sería algo bueno. Siempre va a ser una gran bendición, especialmente, como dijo el hermano Chalo, especialmente aquí, para mí personalmente. Si van conmigo ahí en Hechos capítulo 14, en el verso 21 al 23, en Hechos 14, el verso 21 al 23, dice la palabra de Dios. Dice, después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cuando nosotros llegamos a mirar aquí en Hechos capítulo 14, en esos 3 versos llegamos a mirar que la iglesia llega a pasar por diferentes etapas. Y llegamos a encontrar 3 de estas etapas aquí. Llegamos a encontrar la etapa de su inicio, como miramos en el verso 21. Cada congregación local tiene su origen, tiene su inicio. Cuando alguien vino y comenzó a predicar y a anunciar el evangelio y comenzamos y se establece una iglesia local, se hacen discípulos. No solamente eso, y encontramos en el verso 22 la idea de la maduración. Cada iglesia tiene que madurar y eso es nosotros creciendo en nuestra fe, todos juntos madurando, adultos, jóvenes, niños, todos fortaleciendo nuestra fe en Dios, arraigados muy en Cristo. Y no solamente eso, en el verso 23 comenzamos a mirar que la iglesia pasa por la etapa de producción. Ahora estamos mirando el fruto de nuestro crecimiento, de nuestra madurez dentro de la iglesia. Llegaron a establecer ancianos aquí en esta ocasión. Pero a través de analizando este tema, lo que vamos a estar mirando, no solamente hay 3 diferentes etapas en cada iglesia local. Hay más que eso. También llegamos a encontrar aquí la etapa de adaptación. Tenemos nosotros que ajustarnos a trabajar de esta manera, con ancianos, con diáconos, con nuestro evangelista, con todos los miembros trabajando todos juntos en unidad. Para muchos eso es algo nuevo. Todos tenemos que ajustarnos, adaptarnos a esta nueva forma de hacer las cosas. Y creo que muchos de nosotros podemos estar diciendo, estamos viviendo esto ahorita, ¿verdad? Pero no solamente eso, hay una 5ª etapa, lo cual vamos a estar analizando a través de toda esta serie. Y esta 5ª etapa es simplemente asegurando el futuro o el reto de mantener la iglesia organizada. Eso es lo que debemos estar trabajando, mirando hacia ese punto. Nuestro enfoque va a ser eso a través de esta serie, asegurando nuestro futuro como iglesia local. Y esa es la etapa en donde nosotros comenzamos a hacernos la pregunta y contestamos esta pregunta, ¿cómo vamos a mantener esto? Que no pare esta idea de los ancianos, los diáconos, evangelistas, todos trabajando en armonía para glorificar a Dios. Y nuestra meta siempre va a ser esta, de sostener generación tras generación la organización dentro de la iglesia local y siempre reflejar la imagen de Dios, glorificando a Dios en este patrón divino. Y eso es lo que vamos a estar analizando. ¿Qué podemos hacer nosotros para asegurar nuestro futuro? La primera cosa que vamos a estar analizando en esta lección va a ser aprendiendo la paciencia. Aprendiendo la paciencia. Para muchos, o quizás la mayoría de nosotros, esa es la primera vez
que estamos trabajando o pasando por este proceso de llegar a ser parte de una iglesia organizada. Esa es la primera vez. Por lo tanto, aprender a ajustarnos a esta forma de trabajar y enfrentarnos con el reto de mantener la iglesia organizada, lo que es clave es la paciencia, de ser pacientes. ¿Por qué se requiere la paciencia? ¿Por qué se requiere la paciencia? La primera cosa que vamos a entender es porque existe una cultura que debemos de combatir dentro de las iglesias hispanas, aquí con nosotros. Y cada local tiene su propia cultura. Y cuando yo hablo acerca de la cultura, o podemos hacernos la pregunta, ¿qué es cultura? ¿Verdad? ¿Qué es cultura? Y muchas veces cuando pensamos en cultura podemos pensar que se nos viene a la mente un grupo de personas, ¿verdad? O incluso un grupo o una raza, lo cual es caracterizada por la manera como hacen ciertas cosas, ¿verdad? La cultura peruana, la cultura mexicana, la cultura hondurense, ¿verdad? Todos tenemos nuestra manera como hacemos las cosas. Pero cuando llegamos a prestar atención hacia la iglesia también llega a tener su propia cultura. Y cuando hablamos de la cultura en términos sencillos, la cultura es simplemente la manera en cómo hacemos las cosas aquí. Porque las cosas que ustedes hacen aquí no es la manera como nosotros hacemos las cosas en Florida. Cada iglesia local tiene su propia cultura. Y llega a ser simplemente nuestras costumbres como iglesia. Y ahora, cada iglesia tiene eso y existen ciertas costumbres. Y siendo que somos muchos de nosotros de muchos diferentes lugares, porque no todos comenzaron aquí, ¿verdad? No todos estaban aquí presentes cuando se inició esta iglesia local. Algunos quizás sí, pero somos de diferentes lugares y hemos llegado a ser partes de diferentes congregaciones con ciertas costumbres ya arraigados en nosotros, donde sea que somos, ¿verdad? Algunos de México, algunos de otros lugares o otras diferentes congregaciones aquí en Estados Unidos. Por lo tanto, lo que vemos es una mezcla de cultura en una sola congregación. Ahora, imagínense, ¿qué puede pasar con esto? Una mezcla de culturas en una sola congregación. Cuando nosotros pensamos en el plan divino de Dios en su iglesia, lo que hemos llegado a mirar, llegamos a mirar que en el plan de Dios, eso es lo que encontramos, eso es lo que Dios quiere para cada iglesia local. Esa debe de ser la cultura para cada iglesia local. Ancianos, diáconos, evangelistas y su membresía, todos trabajando juntos. Eso es lo que Dios incluye. Eso es lo que debe estar presente en cada iglesia local. Esa es la cultura o costumbre que debe estar presente aquí y como en otros lugares. Que todos lleguemos a aprender a trabajar de esta manera. Este patrón siempre ha sido el mismo, no ha cambiado. Desde el momento que Cristo llegó a establecer su iglesia, años y años atrás, la lucha siempre era llegar a este punto, para reflejar la imagen de Dios. Ahora, el problema no está en Dios o en su palabra, en este diseño, en ninguna manera. El problema en ocasiones está que nosotros estamos acostumbrados de una diferente manera. Tenemos una diferente cultura. O no llegamos a ser o formar parte de la cultura que Dios quiere que seamos. Por lo tanto, en ocasiones, aceptando esta verdad se nos hace un poco difícil y trabajando de esta manera se nos puede hacer un poco difícil. Cuando nosotros miramos a través del Nuevo Testamento, siempre ha existido una formación de una cultura. Siempre. Es interesante mirar que esto no es en realidad algo nuevo lo que estoy diciendo. Las iglesias del Nuevo Testamento llegaron a batallar esto en gran manera. Por ejemplo, cuando se llegó a predicar el Evangelio por primera vez, eso introdujo un gran cambio
que llegó a afectar la mentalidad de muchos judíos en ese primer siglo. En Hechos capítulo 10 y el verso 34-35, en realidad nos marca muy bien y nos dice claramente qué era la cultura en ese tiempo. Dice, entonces Pedro abriendo su boca, dijo, de veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas. Y dice, sino que en toda nación le es acepto el que teme y obra justicia. Si notamos lo que está diciendo Pedro aquí. Tengo una pregunta, ¿no sabía Pedro esta verdad ya? En Juan capítulo 10 y verso 16 dice Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil. Y luego habla, así van a ser un solo rebaño. Jesús había dicho esta verdad ya de antemano. En Marcos 16 y verso 15, lo que llegamos a citar en muchas diferentes ocasiones, la gran comisión, dice, todo el mundo va a poder tener el privilegio de escuchar el evangelio. Y se iba a predicar a toda criatura. Entonces, esta idea de que los judíos no eran los únicos, no era algo nuevo para Pedro. Pero la pregunta es, ¿por qué estaba batallando Pedro para comprender esta verdad juntamente con muchos otros judíos? ¿Saben por qué? Porque había una costumbre ya establecida en la mente de la mayoría de los judíos. Ellos tenían la mentalidad o la cultura de que nosotros somos los únicos de Dios. Comenzando desde Éxodo 19, capítulo 19 y el verso 5 al 6, hasta que se comenzó a predicar el evangelio por primera vez, eso ha sido la cultura. Y podemos hacernos la pregunta, ¿sería difícil cambiar algo así? ¿Es algo fácil cambiar algo que ya está bien arraigado? No lo es. Ahora es interesante mirar que no solamente individuos como Pedro, sino que también congregaciones enteras estaban batallando con eso también. Un buen ejemplo de eso era la iglesia de Roma. Una iglesia que llegó a iniciar como judía, la iglesia de Roma, pero después del edicto de Claudio en Hechos capítulo 18 y el verso 1 y el 2, llegó a convertirse en una iglesia compuesta solamente de gentiles. Y así permaneció aproximadamente como unos 5 a 7 años. Pero cuando llegó a entrar Nerón a quitar el edicto de Claudio, ahora esos judíos que fueron expulsados de Roma, ahora están volviendo y regresando a Roma. ¿Qué piensan que iba a pasar con esos judíos cristianos que se fueron? Y ahora están encontrándose con gentiles, con un liderazgo gentil, con un predicador gentil. ¿Qué es lo que está pasando por la mente de esos judíos? Qué bueno que son nuevos ustedes, qué bueno que están aquí, continuaron la obra. No iba a pasar eso. No iba a pasar eso. Ahora, una iglesia compuesta de judíos y gentiles, iba a haber mucha tensión entre ellos. Y así fue. Este libro fue escrito para combatir en contra de la cultura que existía. Judíos, ustedes tienen que entender que ustedes no son los únicos. Tienen que aprender a trabajar juntos. No era algo que se iba a solucionar fácilmente. Notemos que había una necesidad de también estar repitiendo esta misma idea que todos tienen acceso. En Gálatas capítulo 3 se menciona de nuevo, en Efesios capítulo 2 se menciona de nuevo, en Colosenses capítulo 3 se menciona de nuevo. No hay diferencia entre judío y gentil. Lo que ahora es importante es la nueva creación en Cristo.
pero una y otra vez estaban teniendo que repetir las cosas, porque una cultura ya estaba formada allí. El Evangelio estaba llegando ya a casi 30 años de ser anunciado y aún era necesario de estar reiterando esta idea por causa de la costumbre que existía en ese tiempo. El punto es que es un proceso para cambiar una costumbre que ya está en la mente de las personas. Es un proceso. Y ahora, aunque nosotros no estamos combatiendo en ninguna manera en contra de relaciones aquí. Según lo que entiendo, no creo que existen judíos aquí, en esa congregación local. No estamos batallando con eso. Pero sí estamos combatiendo en contra de una cultura muy arraigada de ser una iglesia deficiente a una iglesia ahora organizada. Ese es un gran cambio, un gran cambio. Y ese cambio no es y no será fácil. Será un proceso que se requiere paciencia. Toma tiempo para depositar nuestra confianza en Dios. Hemos estado tan acostumbrados en donde se llega a llevar a cabo muchas decisiones en juntas de varones, ¿verdad? En donde todos podemos votar o compartir nuestras opiniones. Y hemos estado acostumbrados a funcionar sin un verdadero liderazgo. Y hasta cierto punto hemos llegado a normalizar eso. Pero esto simplemente no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Por lo tanto, en Hebreos capítulo 13, verso 17, vamos a hablar más acerca de esto en el domingo. Pero dice, obedezcan a sus dirigentes. Otras versiones dicen pastores. Y sométanse a ellos porque ellos velan por la vida de ustedes como han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues eso no les sería provechoso. Se nos hace difícil depositar nuestra confianza no en los pastores, porque creo que va más allá que esos dos hombres. No en Fabián y no en Chalo, sino depositar nuestra confianza en Dios. En el plan de Dios de tener hombres calificados para liderar a la iglesia. Se nos hace difícil en ocasiones aceptar que ahora unos varones, por lo menos dos, que estén tomando decisiones y juicios para el bienestar de la iglesia local. Y hay una lucha interna en contra de lo que sabemos en teoría, porque sabemos claramente que Dios tiene su patrón y yo lo puedo ver y puedo poner mi dedo allí en el texto. Pero lo que practicamos en ocasiones, lo que hablamos en ocasiones, nos dice que me falta fe en Dios y en su plan divino. Obedecer, sujeción, no suena muy bien en mi vista. ¿Por qué a estos dos hombres? Puede ser el pensar de algunos. O simplemente llegar a cuestionar las decisiones hechas por el presbiterio, simplemente es algo que nos está dando a entender. Estás dudando en el plan divino, no de ellos, sino en Dios. Eso simplemente demuestra una falta de confianza en Dios y en su plan. Toma tiempo, porque hemos confiado tanto en nuestro propio plan y en nuestra manera de hacer las cosas por años y años y no en el plan de Dios. Pero confiemos en Dios. Con paciencia vamos a mirar que su plan es mucho mejor que nuestro plan y la manera como hacemos nosotros las cosas. No solamente esto, toma tiempo para aprender a trabajar verdaderamente como un cuerpo. Se ha sembrado la idea de que todos podemos hacer todo. Esa es la costumbre que se ha formado en muchas iglesias.
Sin embargo, la palabra nos dice todo lo contrario. En Romanos capítulo 12 y el verso 4 al 5 dice, porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Dice Pablo, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Toma tiempo para ajustarnos a trabajar juntos como un cuerpo, todos en su lugar apropiado. Y vamos a hablar más acerca de eso más adelante en esta serie. Los ancianos, diáconos, evangelistas y membresía aprendiendo a trabajar cada uno en su lugar. Incluso aquellos que no llegan a tomar un oficio, hay algo que pueden hacer dentro del cuerpo de Cristo. Hay algo que se puede hacer. Todos debemos estar activos haciendo algo para Dios. Y cuando todos trabajamos en el lugar correcto, en el cuerpo, verdaderamente va a haber edificación en la iglesia. En Efesios 4 y el verso 16. Según la actividad proporcionada por cada miembro, la iglesia se va edificando. Porque cada uno está trabajando en su lugar apropiado. Cuando nosotros llegamos a mirar, batallé mucho para obtener esa foto, pero cuando nosotros llegamos a mirar la historia de Odessa, esa es su historia, aquí. Esa es la congregación que llegó a ser un día la iglesia aquí, en Mabel. Creo que esta foto, ya después me pueden corregir, llegó a tomarse alrededor del año 1966. En el año 1955, el hermano Rosendo Cantú trabajó con la obra. Y no sé exactamente, ya después me pueden corregir, si la iglesia inició en el 55 o si incluso comenzó aún antes de eso. Y un poco después de esos años, después del hermano Rosendo Cantú, el hermano Camilo Tagle estaba trabajando con la obra. Y en el 1967 llegaron a terminar la construcción aquí, en esa localidad. Y ahora aquí sigue. Déjenme decirles, este tiempo es suficiente para iniciar y formar una cultura dentro de la iglesia. Estamos mirando muchos años de existencia. Ahora, se requiere paciencia porque estamos combatiendo en contra de una cultura muy arraigada. Otra vez, esto no es algo nuevo. Si las iglesias primitivas llegaron a combatir en contra de esto, debemos entender nosotros también vamos a pasar por la misma cosa. No las mismas luchas, pero diferentes costumbres que tenemos que combatir. La iglesia había estado en existencia aproximadamente por 60 años aquí en esta localidad, probablemente más que eso. La iglesia ya había pasado suficiente tiempo para iniciar y formar una cultura. Y no solamente eso, sino que muchos han llegado de diferentes congregaciones, con diferentes culturas, costumbres. ¿Y saben qué? Eso simplemente añade más a los 60 años de existencia. Toma tiempo para quitar algo de la mente que está muy arraigado. Los judíos no aceptaron la verdad así rápidamente. Los judíos no abrazaron a los gentiles así rápidamente. Esa iglesia funcionando sin ancianos por tantos años, no va a ser fácil ganar las cosas bien. De quitar eso, lo que está bien arraigado en la mente, y cambiarlo por el plan divino de Dios. No podemos forzar el cambio o costumbre dentro de la iglesia. Tenemos que cambiarlo poco a poco. Es un proceso. Poco a poco se va a sembrar una nueva costumbre o cultura que llega a glorificar a Dios de esta manera, en esta forma. Pero se requiere paciencia. La segunda cosa que quiero que miremos es
que hay un proceso de entrenamiento que se lleva a cabo. Por eso tenemos que ser pacientes. Porque cuando llegamos a mirar otra vez más el plan, creo que les va a gustar mucho esta foto, grábenlo muy bien. Cuando llegamos a mirar el plan de Dios, llegamos a mirar, llegamos de ser una iglesia deficiente a una iglesia organizada. Y cuando pasamos por ese proceso, tomó tiempo. Ahora, si es cierto, si eso es cierto, que es un proceso para llegar a este punto, va a ser cierto que va a ser un proceso para mantener la iglesia de esta manera. Para mantener la iglesia organizada. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a mirar en Mateo capítulo 28 y el verso 20 dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando vemos estas palabras de Jesús antes de ascender al cielo, ¿qué es lo que estamos mirando aquí? ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es en realidad un proceso que se está llevando a cabo también. Es un proceso. Llegamos a encontrar que Jesús está en el retrato, ¿verdad? Jesús está capacitando a sus apóstoles, preparando a sus apóstoles. Y esa preparación era aproximadamente de 3 años. ¿Pero 3 años es suficiente para preparar a alguien? No, en realidad. Pero por eso se requería enviar ¿a quién? El Espíritu Santo a los apóstoles. Ustedes piensan que van a estar solos, no se preocupen. Yo les voy a enviar el Consolador y Él les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Jesús sabía que 3 años no era suficiente para entrenar a 12 hombres para llevar a cabo una gran obra. Pero para el proceso allí, no. Llegamos a mirar que Jesús entrena a esos apóstoles y luego después los apóstoles, ¿qué es lo que iban a hacer? Ellos iban a entrenar a aquellos que iban a escuchar y aceptar, obedecer el evangelio, los discípulos. Esto es un proceso continuo hasta el día de hoy. Nosotros somos un producto de este proceso de Jesús entrenando a los apóstoles y los apóstoles entrenando a los discípulos y ahora nosotros estamos aquí. Pero lo que quiero que entendamos es de que estamos mirando un proceso de entrenamiento. Jesús no iba a estar aquí para siempre. Él entrenó a 12 hombres. Y esos 12 hombres no iban a permanecer para siempre. Y esos 12 hombres comenzaron a preparar a otros. ¿Sí me explico? Es un proceso. En 2 Timoteo llegamos a encontrar otro proceso ahora, que es lo que vemos de nuevo. Ahora estamos mirando el verso 2, dice, lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que estamos viendo? La misma cosa. Pablo, el que está llevando a cabo el entrenamiento, ¿con quién? Timoteo. ¿Pablo iba a durar para siempre? No, él no es eterno. Él iba a morir y Pablo entendía eso. Entonces, él comienza a enseñar, él comienza a entrenar a alguien más y ese alguien más es Timoteo. Y Pablo entendía que Timoteo, aunque tú eres joven, tú tampoco vas a durar para siempre. Un día vas a llegar a envejecer, se va a terminar este cuerpo y ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Pasarle la antorcha a alguien más. Y que lo que miramos otra vez, el proceso. Pablo entrenando a Timoteo, Timoteo entrenando a otros hombres que son fieles para enseñar. Pablo no iba a dejar a Timoteo solo sin que llegara a recibir alguna clase de entrenamiento de parte suya. Y lo que él hizo con Timoteo, le dice, Timoteo, tú haz la misma cosa con alguien más. Hazlo con alguien más. Y encontramos un proceso.
Cuando nosotros llegamos a mirar los oficios del presbiterio y también del diaconado, cuando prestamos atención a eso, llegamos a mirar que hay ciertos requerimientos que pone el Espíritu Santo para que hombres puedan servir en esta capacidad, ¿verdad? Uno no nace con todo lo que el Espíritu Santo nos pide. Bueno fuera que cada hombre llegara a nacer con los requisitos puestos ahí en 1 Timoteo. Bueno fuera, sería mucho más fácil, pero las cosas no suceden así. El varón tiene que trabajar en su propia vida, en su fidelidad hacia Dios. Y eso es un proceso. Los mismos requisitos indican que toma tiempo para llevar esto a cabo. Es un proceso que no se debe de apresurar. Se requiere desarrollar un espíritu verdadero de amor, de servicio hacia la obra, a la iglesia y primordialmente hacia Dios. No solamente en el varón, sino también en su familia, en su esposa, en sus hijos también. Es un proceso que nunca va a terminar. Siempre habrá espacio para mejorar cada uno de nosotros en nuestros oficios y también dentro de todos los santos. Es un proceso. Me acuerdo una ocasión, un hermano predicador que conozco y amigo, ¿verdad? Él me dijo eso. Dijo, lo único peor que no tener ancianos es tener ancianos que no estén calificados. Y eso es cierto para los diáconos también. Y eso me ayuda a entender que los siguientes ancianos, los siguientes diáconos, como también el evangelista, cada uno de ellos, las esposas también tienen que pasar por un proceso de entrenamiento. No ponemos a un niño que todavía no sabe nadar, no lo tiramos dentro de la agua. Eso es ilógico. Y no creo que nadie va a hacer eso. Es un proceso para que aprenda a nadar. Hermanos, amigos, es un proceso para desarrollar nuevos ancianos. Es un proceso para desarrollar nuevos diáconos y el nuevo evangelista también. Se requiere entrenamiento. Eso toma tiempo. Hay que ser pacientes con el proceso. La tercera y última cosa que quiero hablar con ustedes es, ¿por qué se requiere la paciencia? Porque Dios es paciente con nosotros. Esto me impacta la vida. Porque Dios es paciente con nosotros. Dios no solamente quiere que seamos pacientes por causa de la costumbre muy arraigada que puede existir aquí en esta iglesia local o también en nuestra iglesia local, sino que también debemos ser pacientes por el proceso que se lleva a cabo para entrenar a los nuevos que van a tomar el lugar en la obra. Pero Dios también quiere que seamos pacientes porque Él mismo es paciente con nosotros. Quiero que notemos lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5 y el verso 1. Dice, por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos de Dios se nos pide ser como nuestro Padre Celestial. No creo que tengo que llegar a explicar esto. Eso es bien sencillo de entender. Yo debo de ser como mi Padre Celestial. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo es en realidad nuestro Padre Celestial? ¿Cómo es Él? Pues lo que vemos es que Él es paciente. Él es paciente. Cuando llegamos nosotros a ver la paciencia de Dios, es fácil mirar qué tanta paciencia en realidad nos hace falta a nosotros y qué tan cortos llegamos en realidad de ser como nuestro Padre Celestial.
Y el problema es, si aceptamos la idea que debemos ser pacientes, sí podemos aceptar eso. Pero el problema con eso es de que yo quiero ser paciente, pero quiero ser paciente ya. Ese es el problema. No quiero aprender la paciencia. Yo quiero que nomás venga sobre mí y ya se termina la cosa. Queremos el crecimiento y queremos el progreso, pero a nuestro ritmo. Esta actitud puede ser muy problemática y no es una actitud piadosa en ninguna manera ni aceptable delante de Dios. Y es peligrosa en lograr la meta que está por delante de nosotros de mantener la iglesia organizada. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a mirar dentro de nuestra sociedad, yo no voy a culpar por total la sociedad en que nosotros vivimos, pero yo puedo decir que la sociedad en que vivimos nosotros sí tiene cierta influencia en nosotros y en nuestra paciencia. Cuando miramos la sociedad, nos está influyendo a ser impacientes. Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Todos estos restaurantes, ¿qué es lo que se les llama? Comida rápida. Necesito que comer algo, pero tengo que comerlo ya. Entonces vamos a algunos de esos restaurantes. Cuando estamos atrasados para llegar a un destino, ¿qué es lo que hacemos? Yo no quiero ser paciente en esperar en el tráfico. ¿Qué es lo que hacemos? Nos metemos por el toll y ya después que me manden el bill, ¿verdad? En la casa. Y no queremos esperar en el tráfico. ¿Qué es lo que nos está enseñando la sociedad en realidad? No tienes que ser paciente. Tú puedes hacerlo como tú quieres. No tienes que esperar. Pero cuando se trata del sentido espiritual, hay una gran lección para nosotros. Dios en realidad nos demuestra qué es lo que es la paciencia verdadera. Cuando nosotros llegamos a mirar a personajes como Abraham, muchas veces llegamos a poner esos personajes como Abraham, David y muchos otros en un pedestal. Que ellos llegaron a tener una gran fe y siempre han tenido una gran fe. Hombres que hasta cierto punto nunca vamos a poder alcanzar la fe que ellos tuvieron. Y se nos pinta así de esa manera muchas veces. Y yo cuando era joven, cuando era más joven, ¿verdad? Cuando era más joven, yo me acuerdo, yo no sé si algún día voy a poder alcanzar los talones de Abraham o de David. Pero cuando crecemos y en realidad desarrollamos un hábito de estudiar verdaderamente, no debemos de poner a esos hombres en un pedestal y no debemos de pensar que no podemos alcanzar la fe que ellos llegaron a obtener. Porque muchas veces nos enfocamos tanto en el personaje que llegamos a pasar por alto lo que en realidad debemos de enfocarnos. La historia de Abraham en realidad no es la historia de Abraham. En realidad es la historia de Dios, enseñándole a nosotros, a la humanidad, a su creación, qué tan paciente es con nosotros. Y pasamos por alto esta gran lección. Cuando nosotros llegamos a mirar otra vez más a Abraham, sí es cierto, él tuvo fe. Yo no le voy a decir que no. Él tuvo gran fe en Dios. Pero Dios fue paciente para que pudiera él llegar a la fe que él llegó a demostrarnos en las páginas sagradas de las Escrituras. Por ejemplo, cuando llegamos a ver a Abraham, ¿qué tanto tiempo tomó Abraham para llegar a ser ese gran hombre que todos conocemos? Para ser ese hombre de Hebreos 11. ¿Qué tanto tiempo tomó él? ¿El momento que fue llamado? Oh, no, tomó mucho tiempo para llegar al punto donde él llegó a Hebreos 11. Cuando fue llamado por Dios, Abraham, sí es cierto, se levantó y se fue
lo cual sí tomó fe para hacer eso. Pero no duró mucho tiempo que Abraham llegó a manifestar que aún tenía que crecer más en su confianza en Dios. Vamos ahí en Génesis rápidamente, en Génesis capítulo 12, en Génesis capítulo 12 y el verso 9. Génesis 12 y el verso 9 y el 10. Noten lo que dice la palabra de Dios. Dios había llamado a Abraham. Abraham fue a la tierra que Dios le iba a demostrar. Pero noten, hubo un gran hambre en la tierra. Pero noten la acción de Abraham aquí en el verso 9 y el 10. Dice, después partió de allí y se dirigió progresivamente hacia el Negev. ¿Qué está haciendo Abraham? La idea de Negev es progresivamente se estaba yendo al sur de la tierra prometida. ¿Qué está haciendo Abraham? Dios dijo, quédate aquí, porque está llegando a los límites de la tierra prometida. Verso 10 dice, hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para residir allí, pues el hambre era grande en la tierra. Alto aquí. ¿Dios le dijo a Abraham que se fuera de la tierra? No. Dios dijo, quédate en la tierra que yo te voy a dar. ¿Dios le dijo que se fuera a Egipto? No. ¿Por qué se estaba dirigiendo Abraham hacia el sur? ¿Le había dicho Dios que hiciera eso? ¿Le había dicho Dios que entrara en Egipto? ¿Qué de las palabras que Dios le había dicho en el verso 2 y el 3? No te preocupes, yo voy a estar contigo. Y aquí estamos mirando a Abraham preocupándose porque hubo hambre y se fue a Egipto. La segunda cosa, en el verso 2 y el 13. 2 y el 13. Y puede suceder que al verte los egipcios digan, es su mujer, y me maten a mí, y a ti te conservan la vida. Di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por tu causa y mi vida sea conservada por causa de ti. Ay, Abraham. No solamente se fue a Egipto, sino que también le pide a su esposa, a Sara, que mintiera por él para conservar su vida. Supuestamente. ¿Era necesario hacer eso? No. Otra vez más, ¿en dónde estaban las palabras de Dios en el verso 2 y el 3? No te preocupes, yo voy a bendecir a los que te bendicen, yo voy a maldecir a los que te maldicen, yo voy a estar contigo. No te preocupes, nada te va a pasar. Y simplemente lo que estamos viendo es que Abraham aún tenía la necesidad de depositar más confianza en Dios. Cuando vamos al capítulo 15, cuando pasa años y Abraham aún no tiene un heredero, él comienza a preocuparse. Él comienza a preocuparse en gran manera. Han pasado los años y no hay un hijo. Dios tiene que reafirmar el ánimo de Abraham. No te preocupes, yo no me he olvidado lo que yo te he prometido. Verso 1 al 4 dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas. Abraham, ¿qué era el temor de él? ¿Qué era su temor? Ahorita vamos a ver. Sigue, yo soy tu escudo, dice Jehová, y tu galardón será muy grande. Abraham respondió, oh Señor Jehová, eso es lo que yo temo. ¿Qué me has de dar? Pues continúo sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Añadió Abraham, a mí no me has dado descendencia. Ese es el problema, eso es lo que estaba temiendo Abraham. Eso era su problema, su preocupación. ¿Y qué es lo que hace? Porque él tenía temor, todavía le faltaba confianza en Dios. ¿Qué es lo que hace? Capítulo 16, capítulo que no queremos leer. Abraham llega a la sierva de Sara, a Agar,
y luego llega a tener un hijo con ella. Llega a aceptar la propuesta de Sara. ¿En dónde está la fe de Abraham en las palabras de Dios? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos perdido la paciencia con Abraham? ¿Cuántos? Es que quizás mejor elijo a alguien más. Quizás Lot es la dirección que deberíamos de caminar. Quizás Lot es el hombre apropiado. Abraham simplemente no está trabajando muy bien aquí. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho mejor vamos a elegir a alguien más? Dios nos demuestra lo que verdaderamente es paciencia. Dios estaba preparando a Abraham para algo grande. Dios estaba demostrando paciencia aquí, incluso con sus equivocaciones, una y otra vez. Dios fue paciente con Abraham y Él es paciente también con nosotros, hermanos, para que nosotros podamos aprender qué es lo que verdaderamente es la paciencia. Y si yo entiendo cómo Dios es paciente, yo puedo aprender a ser paciente a través de este proceso de mantener la iglesia organizada. Tiene mucho que ver con lo que es en cuanto a nuestro reto que está por delante de nosotros. En Colosenses capítulo 2 y el verso 12 al 13 dice: fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó entre los muertos. Mientras estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Dios sabe que hemos llegado a nacer de nuevo, cada uno de nosotros. Dios sabe eso. Y Dios es paciente con nosotros y con nuestro crecimiento. ¿Nunca se han preguntado por qué miramos una y otra vez en el Nuevo Testamento la idea de hacer morir o dejar ciertas cosas, actitudes, comportamientos, ciertas acciones? ¿Por qué se repite una y otra vez esto? La idea de madurar. ¿Por qué? Porque Dios es paciente con nuestro crecimiento, con nuestro desarrollo. Porque es un proceso y toma tiempo. Aún en nuestras debilidades, Dios es paciente con nosotros. E incluso Dios mismo nos ayuda a levantarnos de nuevo cuando volvemos al viejo hombre. ¿Por qué? ¿Por qué es Dios así? Creo que Pablo lo dice muy bien en Gálatas capítulo 4 y el verso 19. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Por qué es Dios tan paciente con nosotros? Porque Dios quiere que nosotros lleguemos a reflejar en nuestra vida la vida de su Hijo. Pensemos en esto por un poco. ¿Cómo está mi vida? ¿Mi vida está reflejando la vida de Jesús? Es una palabra sencilla, pero una pregunta muy impactante que se va muy profundo en nuestro ser. Ahora, si Dios es paciente con nosotros, pues nosotros debemos ser pacientes los unos con los otros. En Colosenses 3 y el verso 3 dice: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose los unos a los otros. Así como Dios es paciente con nosotros, también debemos nosotros ser pacientes con los demás. Todos sabemos la lucha que existe en formar a Cristo en nuestras vidas, porque yo sigo luchando con esto.
Y yo estoy bien seguro que cada uno de ustedes sigue teniendo la misma lucha que yo tengo. Tengo más de 20 años haciendo esto y sigo luchando. Continúo luchando. Es la misma cosa con todos. Todos sabemos, es una lucha para formar Cristo en nuestras vidas. Para mantener la iglesia organizada debemos aprender a ser pacientes reflejando la imagen de nuestro Padre. Se requiere hombres piadosos que están dispuestos a luchar para manifestar Cristo en sus vidas. Y no solamente esto, también se requiere mujeres que estén reflejando esta misma imagen. Todo eso es un proceso. Dios sabe esto. Por esto Él nos deja el ejemplo siendo paciente, Él con nosotros, para que nosotros seamos pacientes con el uno al otro a través de este proceso, manteniendo la iglesia organizada. Ya para finalizar, uno no nace con la paciencia. La paciencia es algo que se aprende. Hay muchas cosas que debemos superar en la manera como siempre hemos hecho las cosas. Por ejemplo, las costumbres, culturas que tenemos ya arraigados, tenemos que superar eso. Hay un proceso de entrenamiento que debe de suceder. Hay una gran necesidad de ser como nuestro Padre Celestial. Mientras nos esforzamos para alcanzar nuestra meta, no hay ninguna manera de que podamos llegar allí sin ser pacientes. Aprendemos a ser pacientes con el plan de Dios y con los demás. Ayudémonos los unos a los otros en el camino para que podamos construir una iglesia que glorifique a Dios en los años venideros. Oremos a Dios que nos ayude a nosotros ser pacientes. Vamos a estar de pie para entonar un himno de invitación. Vamos a finalizar con esta pregunta. ¿Seremos pacientes en ese proceso? Espero que sí. Vamos a cantar el himno de invitación.